Hermanos de la región de los Andes, de Mérida, quisiera sumarme también con el grupo de hermanos de los siervos del Señor que tienen participación en esta conferencia que está programada cuando son tiempos normales en estos días del mes de julio. Quisiera leer en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer sobre la venida del Señor, pero vamos a leer algo del entorno que el capítulo nos presenta en relación con el rapto de la iglesia. Vamos a leer en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Más abajo, versículo 6, quien ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Por tanto, rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una nota dominante, hermanos, en la epístola a los tesalonicenses, en ambas, es un énfasis en la venida del Señor. En el capítulo 1, él dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es 1 y 10 de Primera Tesalonicenses. En el capítulo 2, también al final, él dice el versículo 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y al final del versículo 3, el 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y al final del capítulo 5 y el versículo 23, él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un énfasis, el Señor viene, y en cada capítulo hay un entorno de animación, de ocuparnos sosegadamente en los negocios y en la vida práctica y en la vida familiar y en la vida social.
Alguien ha sugerido que el apóstol Pablo, en estos capítulos, especialmente en el capítulo 4, cuando él habla de este entorno que tiene que ver con nuestra vida diaria, que debemos crecer y que debemos guardarnos de toda inmundicia y que debemos tratar al hermano fraternalmente y procurar ayudarnos los unos a los otros y ocuparse en los negocios con tranquilidad. Todo este entorno nos hace pensar aquel hombre que desapareció porque Dios lo llevó, que es una figura del rapto de la iglesia. Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este fue Enoc. Uno nota aquí que Enoc, dice la Biblia, que él a la edad de 65 años engendró un hijo llamado Matusalén. Y ese nombre sugiere más o menos así, aquello vendrá. Eso era más o menos la idea, era su nombre anticipaba un evento futuro. Y creemos que ese evento futuro está relacionado con el diluvio. Entonces la Biblia dice que él caminó con Dios. Y no solamente caminó con Dios en una senda que no era la misma de antes. Cuando él tuvo Matusalén, él le puso ese nombre. Y el hombre en ese tiempo caminó con Dios, empezó a caminar con Dios. Ese, vamos a decir que fue como su conversión, pensando en su hijo. El Señor viene, hermano, pero tenemos hijos que no son salvos. Tenemos vecinos que no son salvos, compañeros de trabajo que no son salvos. Entonces, el caso de Enoc nos ilustra estas lecciones que nos da el apóstol Pablo, que debemos caminar, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y así abundéis más y más. Entonces, él caminó con Dios y su vida fue un ejemplo para su hijo. Él dijo, yo no quiero que mi hijo se pierda en aquel evento que vendrá. Ese es un pensamiento que él tenía en su alma, según el mismo contexto. Pero él no solamente anduvo con Dios, él agradó a Dios. Es lo que el apóstol nos está diciendo aquí, que ninguno agravie a su hermano. Más bien debemos agradar al hermano, confortarlo, animarlo. Aquí hay un entorno de cierto carácter moral, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay tanto peligro. Estos tiempos que estamos en casa son tiempos reflexivos, pero cuán relajado está todo este entorno, todo este ambiente. El Señor quiere, hermano, que nos mantengamos en pureza. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero así Enoc anduvo con Dios, agradó a Dios, y él anunció a Dios también. Porque está la profecía en el capítulo, en el único capítulo que tiene la carta de Judas, donde dice, de esto profetizó Enoc. Así dice, y dice que, leyéndolo literalmente, dice que de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todo. Es verdad que esta porción se va a tener su pleno cumplimiento en los tiempos cuando el Señor venga en gloria, en juicio. Y después del milenio también hay otro juicio.
De modo que eso sería el cumplimiento total, pero uno vería en esto también una anticipación de aquella catástrofe que venía. Noé era pregonero de justicia en aquellos días, de modo que Lot caminó con Dios, agradó a Dios y anunció a Dios. Y por último él ascendió a Dios, pero Noé fue el patriarca del diluvio y él, antes que viniera el juicio, él, dice la Biblia, el apóstol Pedro nos dice algo de esto en el capítulo 3, que él fue en el Espíritu de Cristo, fue y predicó a los antediluvianos, a los que eran desobedientes. Él los exhortó a prepararse para entrar en el arca. Viene el juicio. Eso lo decía Noé. Y Enoc fue abuelo de Noé. Y Matusalén sí fue contemporáneo con Noé, porque Matusalén muere en el año antes del diluvio, un año antes. De modo que en ese entorno, ahí tenemos a Enoc viviendo una vida distinta. Y dice la Biblia que él desapareció porque lo llevó Dios y fue traspuesto. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Creemos, hermano, que esto tiene por delante el apóstol cuando nos habla de la venida del Señor. Él nos dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había como una enseñanza errónea en aquellos tiempos, que el que moría en Cristo y no estaba vivo cuando el Señor viniera, él no se iba a perder, pero iba a perder los beneficios de su regreso. El apóstol le está diciendo: no, ustedes no deben entristecerse cuando alguien muera. Los otros que no tienen esperanza se entristecen porque no los van a ver más, pero ustedes los van a ver. Y él nos está diciendo en este capítulo, él dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Con quién vendrá el Señor cuando Él venga a buscarnos, hermanos? ¿Con quién viene? Dice: viene con las almas de aquellos que durmieron en Él. Él está enseñando. Ellos van a participar. Él trae las almas y viene a levantar a los muertos. Él viene con voz de mando, como dice el versículo 16, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él trae las almas, como dice en el capítulo 3 también el apóstol en esta epístola a los tesalonicenses. Dice: en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, Él viene con las almas de sus santos y van a ser partícipes como nosotros de la venida del Señor. Nosotros seremos transformados. Él lo dice más abajo. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos, con los que resucitan. Oh, hermano, pero mientras esperamos este evento, debemos, hermanos, vivir bajo esta expectativa. ¿Cuándo viene Él? La Biblia dice, Él dice varias veces en Apocalipsis, en el capítulo final: he aquí, ciertamente vengo en breve. Dice 22:7, el versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo viene Él? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Nos espera el tribunal de Cristo, hermano. Cada uno va a recibir su galardón. Cuando Él venga, nos lleva a la casa del Padre. Viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego después la eternidad por delante. Él dice en el mismo capítulo 22, el Espíritu Santo y la Iglesia dicen a Cristo: ven. Él viene. Eso es algo. ¿Cuándo estamos esperando al Señor, hermano? Pronto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Él también con Jesús a los que durmieron en Él.
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ellos no serán delanteros, los muertos en Cristo. Él viene. ¿Quién es el que viene? Dice el Señor mismo. Él viene pronto. ¿Por quién viene? Viene por nosotros. Él trae las almas de los que ya partieron. Vienen a buscar sus cuerpos resucitados, transformados, y nos vamos con Él. Subimos a las nubes, a la casa del Padre. El Señor mismo. ¿Quién es el que viene? El Señor mismo, con voz de mando. Y viene el arcángel Miguel también. ¿Quién viene con voz de arcángel? Indudablemente que si viene el arcángel Miguel, otros vendrán también. El arcángel Miguel siempre está relacionado con la nación de Israel. Indudablemente que él viene con voz de arcángel y será extendido en aquel tiempo que el arcángel Miguel vino, es relacionado con Israel. Quizás sea un estímulo, algo que va a animarlos a ellos a prepararse, a los judíos que van a quedar y los gentiles que serán salvos en los tiempos de la gran tribulación. Ahora, ¿por quién viene Él? Bueno, viene por nosotros. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A dónde viene Él? Viene a las nubes. Dice al aire. Y no debemos olvidar, hermano, que allí el diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire. Él, dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. De modo que Él viene con una voz de autoridad. Y Él nos va a sacar por encima de esa hueste tenebrosa que está en la atmósfera, en los aires, en las regiones celestes, no muy alto quizás de nuestras cabezas, ahí se mueven, pero no será un impedimento que el Señor saque a su pueblo. No, Él lo primero que va a vencer es a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció la muerte porque Él resucitó. Y Él, hermano, va a sacar de los sepulcros los cuerpos. Y no solamente los que están en las tumbas, los que están en los mares, los que han muerto ahogados, ese polvo que está desintegrado en los océanos, en los mares, llevado por las olas. Él se va a encargar de acumular de cada cuerpo las partículas. Eso es algo maravilloso, hermano. Cuando Él venga, eso será un asombro. Que los que fueron calcinados y otros que murieron en una forma muy atroz, para el Señor no será ningún problema. Algunos fueron muertos, quizás devorados por fieras en el circo romano. Sabemos que en el siglo I, en los días de Nerón y de otros emperadores que fueron tiránicos y agresivos contra la iglesia, algunos devorados por fieras, varias fieras. Eso no es problema para el Señor, hermano. La muerte vencida, con voz de mando, estas huestes tenebrosas se apartan. Eso será un espectáculo maravilloso. Nos va a sacar de aquí, hermano. Otro asunto que va a vencer también, no solamente es el poder de la muerte, el poder satánico,
la fuerza de la gravedad. Él nos va a sacar, hermano, y nos vamos a tener un cuerpo transformado, semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Él nos transformará. Este cuerpo de la humillación nuestra será transformado en un cuerpo semejante a la gloria suya, dice la palabra del Señor al final de la epístola a los Filipenses. Nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Él. Ese es un poder. El poder de la gravedad Él también nos va a sacar y nos va a llevar a la presencia de Dios. Y oiremos aquel clamor cuando Cristo se unirá a su iglesia. ¡Qué evento! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su iglesia se ha aparejado. Oh hermano, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué vamos a llevar, hermano, para las bodas del Cordero? Vamos a llevar lo que hemos obtenido aquí. Como notamos, ya estamos terminando, hermano, este entorno que tenemos en este capítulo 4, la vida personal, crecer, la vida moral, apartarnos de toda inmundicia, la vida fraternal, practicando el amor, y la vida laboral. Dice que ocupándonos en nuestros negocios, estemos reposadamente, así dice, para que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estamos ahora inoperativos, no estamos trabajando y cada quien está recibiendo los que trabajan, sus bonos y su sueldo, y otros que tienen otro tipo de actividades, pero debemos estar ocupados, hermanos, pensando en este evento, pensando en los demás, y que el Señor, hermano, nos llene de un santo fervor, y que esta expectativa sea algo que estimule nuestras vidas a vivir una vida de separación, empezando por mí mismo. Que el Señor nos ayude, hermano, y Él prospere su palabra.